¿Cómo están, doctores? ¿Qué tal? Un placer poder compartir hoy con ustedes esta charla de farmacoterapia cardiovascular. Ustedes tienen que saber que cardio es lo más preguntado. O sea, si tú te pones todas las especialidades, revisa los rankings pasados, nosotros tenemos los exámenes también pasados. Cardio es lo más preguntado. Así que tenga en cuenta eso. Y también es lo más bonito. Bueno, y esta charla les va a servir mucho porque los datos que les voy a dar no solo van a venir en sus exámenes, sino que son de la vida diaria. Me encuentro haciendo la especialidad de cardiología, entonces sé lo que usamos en la vida real y los doctores que te hacen preguntas son cardiólogos, así que te van a preguntar cosas que usan. Así que muy atento, participa al máximo. Si estás viendo la grabación, porque hay gente que va a ver grabación de esto, entonces pausa ante cada pregunta y responde, ¿ya? Y hazlo activo el repaso, que llena el chat, escribe para que se te quede. ¿Ok, doctores? Bueno, iniciamos. Soy el doctor Alexis Vallejos, les presento al Instituto Nacional Cardiovascular del Perú. Y bueno, arrancamos. Ah, y en YouTube estamos subiendo bastante contenido académico, bastante, así que estén atentos ahí. Bueno, empiezo con esta frase. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. A veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esta dificultad? Si yo no me pasara este evento, podría estudiar tranquilo. Si no me hubiera pasado aquello, acabaría mi carrera más rápido. Ya, pero tú no olvides eso, que todas las adversidades que te pueden ocurrir es para volverte experto. Porque un cirujano, por ejemplo, puede estar con problemas familiares, puede haber muerto algún familiar, un perro, y tiene que estar ahí concentrado operando. Sea, imagínate esa calma que tiene que manejar. Un clínico tiene que, a pesar de todos los problemas que tiene un paciente enfocados, él tiene que saber cuál priorizar, tiene que mantener la calma. Y nadie se ha vuelto experto sin adversidades. Así que tú piensas que lo que te ha ocurrido es algo que has necesitado para, bien o mal, probablemente mal que te ha pasado, te ha hecho a ti más fuerte. Y eso te va a servir en la carrera, créeme. Así que arrancamos. Bueno, empezamos con farmacoterapia cardiovascular. Las enfermedades más importantes en cardiología, en cardio, vienen a ser la falla cardíaca, que ustedes lo conocen como insuficiencia cardíaca, pero un mejor nombre es falla cardíaca. Viene a ser el infarto de miocardio. No se llama infarto agudo de miocardio porque no existe un infarto crónico. Por eso solo es infarto de miocardio, que también lo conocen como SICA, síndrome isquémico coronario agudo, la hipertensión arterial, viene en el mundo del síndrome coronario crónico, que ustedes lo conocen como angina estable, ya, ese mundo se llama síndrome coronario crónico, los que hacen la famosa angina estable, y el mundo de las disritmias, que popularmente es llamado arritmia, pero disritmia es el mejor término. Entonces, esas son las enfermedades más importantes: falla cardíaca, el infarto de miocardio, el síndrome coronario crónico, la hipertensión, las disritmias, las cuales tú tienes que enfocar en cardiología. ¿Y cuáles son los grupos terapéuticos más importantes? Vienen a ser todo el mundo de los beta bloqueantes, vamos a conversar de ellos, de todos los que tienen que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde está los IECA, SARA2, los ANRI, sacubitril, valsartán, ¿verdad? Los antagonistas de mineralocorticoides que se van contra el espironolactona, ¿no? Ese mundo. Tienes que manejar bien el tema de los diuréticos, que habíamos tenido una charla previa, vamos a tener una segunda parte donde está los diuréticos de asa, tiacida, todo ese mundo, ¿no? Tienes que manejar bien los antiagregantes y anticoagulantes, que tiene que ver mucho con infarto, y los antiarrítmicos. Entonces esos grupos son los que más te preguntan en los exámenes y los que más nos sirven en la vida diaria. Nitratos también son importantes, ¿ya? Los nitratos y otros antihipertensivos, ¿no? Hipertensivos, ¿no? Así que arrancamos, doctores. Miren, esto lo que les voy a mostrar es para que ustedes se pongan en panorama. Empezamos con el tema de falla cardíaca, ¿ya? Y todas nuestras diapos van referenciadas. Entonces, la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, una forma de dividirlo, o bueno, en dos contextos que se nos presenta a nosotros, es una falla cardíaca crónica y una falla cardíaca agudamente descompensada. O sea, un paciente, el crónico es el que vive con disnea, con un poco de fatiga, disnea, ¿no? Edemas, pero lo controla. Ese es el crónico. Es diferente al que llega a tu emergencia. El que tú va a llegar a tu emergencia es el agudo. Y nosotros le llamamos falla cardíaca agudamente descompensada.
El tratamiento para cada uno de estos es diferente. Pero acá quiero que tú recuerdes esto. En la falla cardíaca, sobre todo en la crónica, tienes que recordar los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. ¿Qué significan los cuatro fantásticos? Son los cuatro medicamentos que aumentan la sobrevida. O sea, si yo tengo dos pacientes con falla cardíaca, si toma los cuatro medicamentos, vive más años. Te repito, si mi paciente con falla cardíaca toma los cuatro medicamentos, vive más años. Por eso se llaman los cuatro fantásticos, ¿ya? Y no olvides que la falla cardíaca, abajo lo voy a escribir. Por eso, las clases que yo les voy a dar a ustedes también les van a servir para que ustedes se enfoquen en su familia. Y no solo en sus pacientes, sino en su familia. Todo paciente necesita un control cardiológico. Porque créanme que yo tengo muchos pacientes que llegan ya infartados y jóvenes, ¿ah? Jóvenes me refiero a 50, 55. Nunca se hicieron un control cardiológico. Y un control cardiológico mínimo debe tener un EKG, un perfil lipídico, ¿no? Un perfil lipídico con no solo el común perfil lipídico, un EKG, obviamente el examen físico y de factores de riesgo cardiovasculares y y sacar un score que te diga el riesgo del paciente para luego pedir un ecocardio también necesitamos. Y luego con eso sacamos un score que nos dice el riesgo de que tenga problemas coronarios y ahí se pide otro examen como un ataque de coronarias, un angioten, un cateterismo, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque no solo existe la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Es cierto, existe la falla cardíaca con FEBI reducida. Menor o igual a cuánto, a ver chicos, vamos, la primera pregunta que les haría es, si a ti te dicen falla cardíaca o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, menor o igual a cuánto es la fracción de eyección. Para que tú digas, esta es falla cardíaca reducida. Vamos chicos, no tengan miedo a participar, es mejor que acá conmigo participen, que luego les venga un examen, ¿ah? No, ustedes, bueno, yo he dado cantidad de exámenes. No me crean las cantidad de veces que yo he dicho, justo eso me preguntaron, justo eso vino. Entonces, claro, menor o igual a 40%, ¿ya? Menor o igual a 40% es reducida. Hay FEBI conservada o preservada, que va a ser mayor o igual al 50%. Y el otro, el intermedio, se llama ligeramente reducida, que se comporta más como ligeramente reducida, que se comporta más como reducida, ¿ya? Entonces, por si acaso, hay muchos pacientes que tienen, la mitad de pacientes tienen preservada, ¿ah? Y mucha gente no sabe que tiene falla cardíaca, no siempre tiene edemas y eso, ¿ah? Y el ecocardio, junto con los péptidos, los BNP, los péptidos del corazón para saber si hay falla cardíaca es el BNP y el NT-proBNP. Con estos dos yo podría saber si mi paciente tiene falla cardíaca. Si ustedes tienen un paciente con falla cardíaca, incluso sus familiares, si es preservada, ojo, van a necesitar medicamentos para aumentar su sobrevida. ¿Ya? Ojo. Entonces, no se olviden eso, ¿ah? Existe la preservada con pocos síntomas y yo lo detecto por ecocardio y pectios natriuréticos. Ya la reducida sí generalmente me da mucha sintomatología y por eso lo detecto fácil, pero la preservada, la mitad de gente tiene de fallas cardíacas son preservadas y no lo detectan. Y no se olviden este control cardiológico, EKG, perfil lipídico, pectios natriuréticos, un ecocardio y luego según su score de riesgo, ver si qué otro examen le haríamos, ¿ya? Entonces, bueno, ya sabemos la de falla cardíaca que se puede presentar en agudo y crónico. Ya sabemos que la falla cardíaca puede ser reducida, ligeramente reducida, preservada. Y hay un término nuevo que se llama recuperada, ya cuando era menos de 40 y aumenta más de un 10% la FEBI. ¿Ok? Y la falla cardíaca crónica, hay los cuatro fantásticos, así se llaman, ¿ah? Los cuatro, así se llama el artículo, porque aumentan la sobrevida. Pero en FEBI reducida, ¿ah? No funcionan en FEBI preservada estos cuatro. ¿Y cuáles son los cuatro fantásticos o los medicamentos que aumentan la sobrevida? Mira, acá dice la R de reducida, estos, ¿ya? Dapaglifosina y empaglifosina, ¿qué son? Los inhibidores de SGLT2, los IECAS, ARA2, los IECAS, ARA2, pero mejor que estos dos, ¿cuál es?
IECAS es mejor que ARA-2, ¿ah? O sea, tiene más evidencia. Son iguales, pero tiene más estudios IECAS. Pero los ANRI le han ganado a ellos. ¿Quiénes son los ANRI? Sacubitril, valsartán. Ya. Este le ha ganado a los IECAS ARA-2. Ya. Luego estarían los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, donde está el espironolactona, eplerenone, finrenone y los beta bloqueadores. Entonces, doctores, no se olviden esto. ¿Cuáles son los cuatro fantásticos, los medicamentos que van a aumentar la sobrevida de mi paciente con falla cardíaca FEBI reducida? Inhibidores de SGLT2, IECASARA2 o los ANRI, que es el sacubitril/valsartán. Antagonista de mineralocorticoide, ¿quién es? Es espironolactona. Y los beta bloqueadores. Eso tienes que recordar. Y si te preguntasen a ti en FEBI preservada, ¿cuál es el único que me aumenta la sobrevida? ¿Quién me dice? Si es FEBI preservada, mayor o igual a 50%, ¿cuál es el único medicamento que me aumenta la sobrevida? Mira esta pregunta de examen, ¿ah? Paciente con falla cardíaca con FEBI preservada. ¿Cuál es el medicamento que aumenta la sobrevida? IECA, SARA2, ANRI, este, antagonista de mineralocorticoides, beta block, diuréticos, digoxina. En FEBI preservada, ¿cuál es el único que ha demostrado? Los inhibidores de SGLT2, o sea, dapaglifosina o empaglifosina, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo recuerdes. Inhibidores de SGLT2 son los únicos que funcionan en FEBI preservada para aumentar sobrevida. La espironolactona en FEBI preservada disminuye hospitalizaciones, eso se vio en el estudio, se ha visto en algunos estudios. El TOCCAP lo mostró y bueno, el sacubitril valsartán en el Paragon se vio que en mujeres con FEBI menor de 57% podría ser aumentar la sobrevida, pero después no se ha visto, ¿ya? Entonces ya sabes cuáles funcionan en FEBI reducida, cuál funciona en FEBI preservada, sabes las dos presentaciones de la falla cardíaca y las definiciones, estamos bien. Entonces, acá vamos en esta diapositiva. Este es un metaanálisis, ¿no? Donde vio cuáles eran los fármacos. Y ANRI, beta-block, antagonista, inhibidor de SGLT2, que reducía la mortalidad, lo que te mencioné, ¿no? Y está apareciendo un quinto fármaco, que es el vericiguat. O sea, imagínate esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el quinto fármaco que aumenta la sobrevida en falla cardíaca FEBI reducida? El vericiguat, que lo vio el estudio, el Victoria. Ya ese fue el trial. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del vericiguat? ¿Alguien sabe? El mecanismo de acción del vericiguat. Es el quinto fármaco, ¿ah? Puede ser pregunta examen. ¿Cuál es? Es agonista de lo que tiene que ver con guanilato GMP cíclico. Te aumenta el GMP cíclico, la guanilato ciclasa y eso que te produce óxido nítrico, si recuerdas, ¿no? Entonces eso viene a ser el quinto fármaco, el vericiguat, Victoria Trial fue, que lo demostró. Entonces ahí sí, pero aún no está en guías totalmente, pero estos de acá sí están, ¿ya? Inhibidores SGLT2. ¿Cuál es inhibidor de SGLT2? Empaglifosina, dapaglifosina. Antagonista de mineralocorticoides, ¿cuáles son? Espironolactona, eplerenona. El ANRI, que es el inhibidor de neprilicina, ¿quién es? Sacubitril/valsartán. Anota. Y el beta block, acá sí quiero detenerme un momento. ¿Cuáles son los beta bloqueantes que han demostrado beneficio en falla cardíaca? Los que tienen más estudios en falla cardíaca. ¿Alguien sabe cuáles son los beta bloqueantes que han demostrado más beneficios en falla cardíaca? A ver, chicos. Uno es carvedilol, ese es el que demostró más beneficios. ¿Cuál es el otro? El que más usamos nosotros en la escuela de INCOR es bisoprolol. ¿Y cuál otro demostró beneficios en falla cardíaca? El metoprolol también ha ido bien, ¿ya? CMB. Esos son los beta bloqueantes. ¿Ya? ¿El ANRI quién era? Sacubitril, valsartán. Sacubitril, valsartán. Ya
Ese es importante ahí que lo recuerdes, ¿ya? Entonces, bueno, ya tenemos y los años de vida ganado que nos van a producir estos pacientes, ¿ok? Listo, vamos a continuar. Entonces, acá en esta tablita tú vas a ver, bueno, básicamente es solo para que tú veas los fármacos. Estos son los IECAS, enalapril, captopril, ramipril, todos estos son IECAS, ¿verdad? Y mira, los IECAS funcionan en falla cardíaca y después de un infarto también se pueden dar yecas, captopril, ramipril, tardonolipil. Ya eso te van a preguntar, ¿ah? Los yecas se pueden dar en insuficiencia cardíaca o después de un infarto. En insuficiencia cardíaca se pueden dar los ARA-2. ¿Cuáles ARA-2 se pueden dar en insuficiencia cardíaca? Valsartán y candesartán. Los sartán también, ¿ya? El sacubitril valsartán, que es el inhibidor de neprilicina, por el estudio Paradigm, es mejor que estos dos para falla cardíaca. O sea, sacubitril/valsartán le ganó a los ARA-2 y le ganó a los IECAS por secas. Pero en FEBI reducida nomás funciona. Los antagonistas de mineralocorticoides, mira, está quién? Espironolactona y eplerenona. Espironolactona fue el estudio Rales, para FEBI reducida, para FEBI preservada fue TOPCAP, y eplerenona, énfasis y efesos fueron los estudios que se usan para falla cardíaca, ¿no? Y mira, los beta bloqueadores, ¿cuáles han sido? El bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol, ¿no? Y en posinfarto solo se ha demostrado con por el Capricorn carvedilol y bucindolol, que no lo tenemos mucho, pero carvedilol sí. Entonces, estos son los fármacos, los nombres para que lo tengas claro. Y acá te dice, por ejemplo, cuánto te baja la mortalidad, ¿no? Por ejemplo, el, el enalapril 31% te bajó la mortalidad, ¿no? En infarto, por ejemplo, el captopril 18%, o sea, son datos importantes, mira. La espironolactona 25%, el carvedilol hasta un 66%, el bisoprolol 20%. Entonces, ahí te ve la importancia, ¿ok? Esto de dosis te pueden preguntar, así que yo te dejo esta tabla acá. Esto tienes que aprenderlo. Mira, las cosas que sean dosis, tablas, pásalo yo lo que hago es pasarlo a mi celular. Y en mi celular, por ejemplo, estoy en el transporte, estoy esperando, no sé, mi almuerzo. Estoy viendo una serie que me aburre y tengo que estar ahí y estoy repasando en mi mente dosis. Eso hazlo porque la mente es frágil. Y tú tienes que recordar que el captopril lo damos cada 8 horas, 6,25 y lo máximo es 50 cada 8 horas para falla cardíaca, ¿eh? Son dosis para falla cardíaca. El otro que usamos es de los sartán, se puede dar 50 miligramos máximo en falla cardíaca, ¿no? El valsartán 150 cada 12, el sacubitril 97-103 cada 12, ¿no? Son las dosis que usamos, ¿ok? Listo, y aquí están las dosis. Este cuadro, guárdalo, por favor, guárdalo. Y están los nombres, ¿no? Están los nombres. ¿Sí? Así que, importante para ti, ¿ya? Mira, hemos hablado un poco de falla cardíaca, ¿ya? Otra enfermedad importante es la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial, lo nuevo es que ahora se puede diagnosticar en consultorio o se puede diagnosticar de MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces, si tú lo diagnosticas en tu consultorio, acuérdate, cuando mides la presión en consulta, se mide 3 veces y sacas el promedio de las dos últimas. Tienes que tener al menos 3 valores elevados, o sea, en 3 consultas diferentes, pueden ser cada 1 o 2 días, y mayor o igual a 140 o 90 en consulta de varios días, intercalados, por ejemplo, te da el diagnóstico. Pero si tú al paciente le colocas MAPA, monitoreo ambulatorio, con 130-80 ya tienes el diagnóstico, ¿no? Promedio 24 horas, ¿ok? Y te da la clasificación, ¿no? Ejemplo, 100, por ejemplo, hipertensión en consultorio es de 140, ¿no? Hasta 159 es grado 1, hasta más de 160 es grado 2, ¿ok? Y el prehipertenso, el famoso prehipertenso es 130, 139, 85, 89. Estos datos guárdalos. Ahora, otra cosa. La famosa crisis hipertensiva. ¿Qué significa crisis hipertensiva? Un paciente que te llega, es frecuente, te va a pasar, te lo van a preguntar, te va a pasar en tu serum con mayor o igual a 180 y o mayor o igual a 120 la diastólica. ¿Ok? Entonces, tú tienes esta crisis hipertensiva y ¿qué haces? Tienes que diferenciar. ¿Es urgencia hipertensiva
o es emergencia hipertensiva? ¿Ya? Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si es una urgencia hipertensiva? Vamos, ¿qué harían ustedes? Te llega un paciente a tu consultorio, estás en tu serum con de 190 120. Le duele un poco la cabeza y tú diagnosticas una urgencia hipertensiva. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le das? Ya, a ver, clave A, nifedipino, vía oral, nifedipino sublingual, captopril vía oral, captopril sublingual, otras terapias. ¿Cuál sería la clave ahí? A, B, C, D o la E. A ver, chicos, vamos, chicos, lo están viviendo, lo van a vivir. Y nosotros estamos, bueno, esa es una consulta frecuente al cardiólogo, ¿ah? Ya, muy bien, chicos, ya. Excelente, participen, eso es lo mejor, ¿ya? Lo primero, doctores, urgencia hipertensiva de emergencia, ¿en qué se diferencia? La emergencia, hay un daño de órgano, que puede ser de órgano vital, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede hacer el paciente? Un infarto de miocardio, una ya endovenoso por ahí dicen, un SB, puede ser un derrame cerebral, puede ser una disección de aorta. O sea, si un paciente se presenta con esta presión y con infarto, SB, disección de aorta, una falla renal aguda, un edema de papila óptica, una encefalopatía hipertensiva, o sea, se presenta con algo grave, mira el concepto, ¿ah? Paciente con esta presión. ¿Cuándo lo llamo emergencia? Cuando hay daño de órgano vital, o sea, me hace infarto, me hace derrame cerebral, me hace disección de aorta, falla renal, falla de los ojos, porque hace edema de papila, hipertensión endocraniana, encefalopatía hipertensiva. O sea, cuando hay riesgo vital se llama emergencia hipertensiva. Ahí se llama emergencia hipertensiva, ¿ok? Pero cuando el paciente si no me hace esto, y me hace algunos síntomas, una frase que nosotros decimos medio peñeros, o sea, unos síntomas un poco inespecíficos, como ¿cuáles? Que me haga un poco de cefalea, ¿no? Me haga un poco de mareos, ¿no? Un malestar inespecífico. Eso se llama urgencia hipertensiva, ¿ya? Entonces, lo primero, en urgencia hipertensiva no se da sublingual, menos endovenoso y tampoco vía oral, salvo una situación, ¿ya? Entonces, es muy común que nos llamen a nosotros a la emergencia diciendo, no, paciente con hipertensión, 190, y hay que meterle nitroglicerina endovenoso, captopril sublingual. No hagan eso, chicos, ¿ya? Porque una urgencia hipertensiva es algo, el paciente ya está crónicamente acostumbrado a esas presiones. O sea, se ha demostrado que las urgencias hipertensivas, los pacientes viven con esas presiones altas. Tú no tienes por qué desesperarte bajarle. Y generalmente no es que la hipertensión le da dolor de cabeza. La hipertensión se le llama el asesino silencioso porque no da síntomas hasta que está avanzada. Entonces, en una urgencia hipertensiva, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar el desencadenante. Y eso lo vas a sacar con tu anamnesis. Entonces, por ejemplo, la mayoría de veces el desencadenante es dolor. Le duele la cabeza. ¿Qué le das en una emergencia hipertensiva? Dale un analgésico, paracetamol, no sé. Lo otro son crisis de angustia. Dale un clonazepam, ¿ya? Otros es a veces un cuadro febril, un cuadro irritativo. Entonces corrige el cuadro desencadenante. ¿Y cuándo yo le daría tal vez algún fármaco? Yo le puedo dar captopril, pero vía oral, si no hay desencadenante. Y le podría dar media tableta a una tableta, o sea, 12,5 hasta 25 miligramos. Nada de nifedipino, nada de sublingual, vía oral. Pero la mayoría de veces no se da nada, elimina desencadenantes, hidrata, a veces hidrátale un poco al paciente, quítale el dolor, ponle en una habitación tranquila, no le hagas caer la presión de golpe, ¿por qué? Porque el paciente está acostumbrado a esas cifras altas. Y si tú le haces caer de golpe, le vas a hacer hipoperfusión, y ahí sí puedes generar un infarto de miocardio, un derrame cerebral, un SB. ¿Y luego qué se hace? La mayoría de veces no le damos captopril, ¿ah? Pero bueno, si no hay desencadenante, ahí podrías dar. Y
regula su terapia. Por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente no era adherente a su losartán? Hazlo adherente. ¿Qué pasa si tomaba un losartán 50 cada 24? Dale 50 cada 12. Regula su terapia. No tienes urgencia de bajarle a toda velocidad. Este, no tienes urgencia de bajarle a toda la velocidad el, la presión alta. Ya en 24 horas tienes para revertir este tema y no hay problema. Y en cambio es diferente en emergencia hipertensiva. En emergencia hipertensiva sí hay que en la primera hora bajar un 10 a 20% la presión arterial media generalmente, ¿no? Y de 2 a ¿ok? Y de dos, y en las siguientes 23 horas que faltan, o sea, las siguientes 23 horas del día, puedes bajar un 5 a 15% más. O sea, prácticamente bajas un 25% en el primer día, en una emergencia hipertensiva, ¿ya? Y depende de la enfermedad, ¿no? Pero sobre todo la disección aorta, hay que tenerlo en menos de 100 la sistólica, ¿ya? Ese es el dato importante ahí, ¿ok? Generalmente la primera hora en una emergencia hipertensiva lo tenemos que tener menos de 180 y 120. Y en el primer día, las siguientes 23 horas, o sea, el primer día, menos de 160 y menos de 110. ¿Ya? Eso es importante. Entonces ya sabes cómo se diagnostica la hipertensión en consultorio y ya sabes de ambulatorio, diferentes valores, te lo he resaltado. Y ya sabes diferenciar en una crisis hipertensiva cuando es urgencia, que no hay que alocarme, bajarle la presión, hay que evitar el desencadenante, regular su terapia crónica. Y escasos casos, raros casos, darle captopril oral una vez, nada. En cambio, en la emergencia hipertensiva sí puede estar infartado, se hospitaliza, es terapia endovenosa. En la primera hora hay que bajar un 10 a 20% y las siguientes 23 horas son 5 a 15. Y deben la primera hora debo tener menos de 180, 120, y en las siguientes, en las siguientes 23 horas debo tener menos de 160, 110. Y lo otro que te diría ahí es que solo en la disección de aorta es cuando yo tengo que bajar mucho más la presión, ¿no? Ahí sí hay que bajarla bastante la presión, hasta 100 hay que llegar, ¿no? Aproximadamente sistólica, ¿ok? Y ahí voy a tener que usar los fármacos que, según algoritmo, ya te voy a mostrar cómo usarlos. Pero los fármacos para la presión arterial generalmente son los IECAS o ARA2, los bloqueadores de canales de calcio. Si no responde, se puede agregar la hidroclorotiazida. Y si no, ya el cuarto, cuando ya no responde, acuérdate, mayor o igual a 3 antihipertensivos, no respuesta, ¿esto qué sería? Una hipertensión arterial refractaria. Y aquí, ¿cuál es el cuarto fármaco? Esa es pregunta de examen. ¿Alguien sabe? En hipertensión arterial refractaria, ¿cuál es el cuarto fármaco? ¿Cuál es el cuarto fármaco en hipertensión arterial refractaria? ¿Cuál es el cuarto fármaco en hipertensión arterial refractaria? O resistente, ¿no? Muy bien. No, los tres fármacos que usamos generalmente es IECAS o ARA2. Cuando no nos responden a esto, usamos un bloqueador de canal de calcio dihidropiridínico, o sea, anlodipino generalmente, o podemos usar hidroclorotiazida. Y si ya no nos responde, usamos IECA, bloqueador de canal de calcio, como anlodipino y hidroclorotiazida. Pero si ya no responde a esto, vamos al cuarto fármaco. ¿Cuál es el cuarto fármaco que se vio en el trial Pathway? ¿No? Se comparó espironolactona, se comparó con un beta bloqueador, la espironolactona con un beta bloqueador, que fue el bisoprolol, y con doxazosina, un alfa antagonista. Y ganó espironolactona. Es el cuarto fármaco para hipertensión arterial resistente. El Pathway Trial lo mostró, ¿ya? Así que ten cuidado con eso, ¿ok? Y hay mucha tendencia ahora a usar dos antihipertensivos. O sea, solo usamos un antihipertensivo sin factor, con bajo riesgo, a uno o dos factores de riesgo y que esté en grado uno. Usamos generalmente ahí después usamos dos, combinación, ¿ok? Entonces, mira, la respuesta de la presión arterial a la monoterapia debe evaluarse en 4 a 6 semanas. Voy a borrar esto.
Ya, o sea, eso también pasa mucho, ¿ah? Me llega mucha consulta, dice, Doc, ayer le inicié la losartán y sigue su presión más de 140. No, pues, hijo, no, la terapia antihipertensiva crónica no está diseñada para bajarte la presión al otro día. Mira cuándo es su pico, a las 4 a 6 semanas. Entonces, no te desesperes si la presión en tu paciente no baja, porque él está acostumbrado a esa presión. Tienes que ir bajándole gradualmente. Si hay respuesta inadecuada, puedes evaluar la terapia, aumentar la dosis y otra vez en 4 a 6 semanas, ¿no? Solo se titula en un paso, de 12,5 a 25 de clortalidona, de 5 a 10 de anlodipina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si ya no responde, puede usar doble terapia, ¿no? Vamos con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Entonces, este gráfico es el más importante. Si tú te llevas este gráfico, vas a responder la mayoría de preguntas. Créanme, te lo preguntan bastante, ¿ok? Te voy a explicar acá de forma breve y vamos a ese gráfico porque nos podemos un poco confundir. Vamos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Tiene que ver básicamente con esto que vemos acá y los famosos pulmones. ¿Ya? Forma breve, el hígado que produce angiotensinógeno. El angiotensinógeno, ¿dónde se va? Al riñón. Y en el riñón, ¿en qué se vuelve? Gracias a la ECA 1, ¿no? En angiotensina 1. Y luego esta angiotensina 1 va a pasar generalmente en los pulmones hay mucha de esta ECA 2. ¿Y en qué se vuelve? Angiotensina 2. ¿Ok? Y esta angiotensina 2 ya tiene un montón de efectos, ¿no? Por ejemplo, con sus receptores, hay muchos receptores, ya, pero ahorita te voy a resaltar que esta se va a la glándula suprarrenal y aquí en la corteza, la zona glomerular, ¿qué produce? Aldosterona. ¿Y la aldosterona qué te hace? Se va al túbulo contorneado distal y al túbulo colector, la parte proximal. Y básicamente la aldosterona elimina, ¿qué elimina la aldosterona? Sodio, potasio, hidrogeniones. ¿Qué elimina la aldosterona? ¿Y qué reabsorbe? ¿Qué elimina, chicos, la aldosterona? Sodio, potasio, hidrogeniones. Vamos, son preguntas de 3 segundos, ¿ah? Sodio, potasio, hidrogeniones. Potasio, ya. Nada más, algo más que elimina. Elimina potasio y elimina hidrogeniones. ¿Y qué reabsorbe? Sodio, no te olvides. En eso hace la aldosterona. ¿Quién lo activa? La angiotensina 2. Ya, entonces, angiotensinógeno, en el hígado se vuelve angiotensina 1 por la ECA 1 y en el pulmón la ECA 2, que está en el endotelio, y era ahí donde atacaba el COVID, ¿no? Por eso había tanta inflamación en el pulmón. El COVID atacaba mucho a las secas, ¿no? Vuelve angiotensina 2, ¿no? Al ECA 1 atacaba el COVID, ¿no? Y la angiotensina 2 tiene efectos dependiendo del receptor. Sus efectos de la angiotensina 2 van a ser dependiendo del receptor. Hay receptores que son malos y hay receptores que son buenos, para entendernos, ¿ya? ¿Por qué malos? Porque este receptor que he puesto con cara triste me hace hipertensión arterial, me hace reabsorción de sodio, me hace remodelado cardíaco y me puede llevar a falla cardíaca. En cambio, el bueno baja la inflamación, baja la presión arterial, baja la reabsorción de sodio, no hace remodelación, por eso hay receptores buenos y malos. ¿Ok? Entonces, eso me refiero, ¿ya? Entonces, chicos, miren, ¿cuál es el receptor malo por excelencia? ¿Cuál es el receptor que me sube la presión arterial? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el receptor de la angiotensina 2 que me sube la presión arterial? Vamos, pregunta examen. Receptor de la angiotensina 2 que me sube la presión arterial. AT2, AT1 más MRG, AT4. ¿Cuál es? El malo, el que me sube la presión. ¿Cuál es? Es el AT1. Este es el malo, ¿ya? Y el otro malo es el PRR.
pero el más importante este es el AT1. Ahí van los fármacos a bloquear. Por ejemplo, ¿dónde va el losartán? Acá a bloquear, ¿no? Entonces, eso es importante. Ya, eso es importantísimo, ¿ok? No se olviden, eso es importantísimo, ¿ya? Listo, listo. La angiotensínogeno. Ah, acá chicos, disculpen, acá ha habido un error, disculpen. Lo corrijo, disculpen. Es- ya. Acá en el riñón primero actúa la renina, ya, disculpen ahí. Primero acá actúa la renina, ya. Corrección, corrección. Renina actúa acá primero, ya lo vi mal. Disculpen, laxos. Y en el pulmón ya va a estar actuando la ECA, ¿no? La ECA 1 es la que lo va a convertir en angiotensina 2. Ya no se olviden, ¿ok? Y el COVID actúa en la ECA 2. No se olviden para ir como dato extra. ¿Ya? Listo, listo. El receptor malo es la T1 y los receptores buenos son los que quedan, ¿no? El AT2, el receptor más, el AT4, pero el más importante AT2, el MRGD más AT2 más AT4, MRGD son buenos, ¿ok? Entonces, ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, angiotensinógeno, en el riñón se vuelve angiotensina 1 por la renina, que está en las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, en el endotelio, generalmente pulmón, la ECA1 lo vuelve angiotensina 2, y receptores malos, la AT1, receptores buenos, AT2, ¿ok? Listo, eso vamos a ver el gráfico, ¿ya? Y la angiotensina 2 activa la aldosterona, la zona glomerular, elimina potasio, hidrogenio, reabsorbe sodio. Listo, entonces eso que hemos hablado lo vemos acá, mira. El angiotensinógeno por la renina se vuelve angiotensina 1, que es la 1,10. Y por la ECA se vuelve angiotensina 2, que es 1,8. Esto lo preguntaron, ¿ah? Del 1,10 se vuelve 1,8. Eso ha sido pregunta de examen, ¿ah? Fue difícil. 1,10 es angiotensina 1, 1,8 es angiotensina 2. Y actúa en su receptor que es malo, el AT1R. El otro que es dañino es el PRR. Pero mira, si la vía se va por otro lado, por ejemplo, usando la EK2, que la EK2 es buena, el angiotensinógeno 1,9 es bueno, el 1,7 es bueno. Bueno, ¿a qué me refiero? Que desinflama, no hace hipertrofia cardíaca, baja la presión. Mira, el angiotensinógeno 1,9, 1,7, la EK2 van a estos receptores y disminuyen la inflamación. ¿Ok? Listo, entonces mira lo que haría, y aquí lo tengo los receptores. Ah, mira, el AT1, ¿no? Que ya te había dicho, hace vasoconstricción, hipertrofia, fibrosis. El PRR hace hipertrofia, fibrosis, apoptosis. En cambio, ¿cuáles van bien? El AT2, vasodilate, antihipertrofia, antifibrosis. El más vasodilate, antihipertrofia. El MRGD, vasodilate, antihipertrofia. El AT4 tiene que ver más con vasodilata, pero tiene que ver mucho más con cerebro, ¿no? Entonces, repetimos. AT1, efectos hipertensivos, vasoconstricción, fibrosis, inflamación, estrés, da enfermedad. El resto, AT2, más R, que más tienen que ver con la angiotensina 1,7, 1,9, la EK2, antihipertensivo, vasodilate, antifibrótico. Entonces, ahí vemos la diferencia. No te olvides, la angiotensina 1 es 1,10 y el 2 es 1,8 por la EK1. ¿Ok? Listo, importante. Importante estos datos, ¿ya? Y lo que hace la angiotensina 2 es vasoconstricción, ¿no? Mejora la liberación de noradrenalina, aumenta la descarga simpática, ¿no? Y libera catecolaminas en la suprarrenal, por eso hace más hipertensor. Todo su mecanismo para hipertensión, ¿ah? Reabsorbe sodio en proximal, libera aldosterona, vasoconstricción renal de la arterial eferente, aumenta tono simpático, respuesta lenta del hipertensor. Esa es la parte lenta. Hipertrofia vascular y cardíaca por broncogénesis, proteínas. Por eso lo que es, aumenta la sobrevida es evitar en falla cardíaca, evitar el remodelado con IECA, SARA2 o sacubitril/valsartán. ¿Ok? Ahora, los IECAS está probado que producen tos. ¿Por qué los IECAS producen tos? ¿Alguien sabe? ¿Quién me dice? Pregunta examen, ¿ah? ¿Por qué los IECAS producen tos? O sea, si yo bloqueo acá, ahí hay un IECA, ¿no? ¿Por qué produce tos? ¿Por qué produce tos? Porque esta ECA también elimina la bradicinina.
Y al no haber IECA, la bradicina no se elimina, aumenta y la bradicina da tos. Por eso los IECA dan tos. Sin embargo, los ARA2 no dan tos. Por ejemplo, los BRA o receptores o sea, los ARA2 no inducen tos. Una complicación que ocurre, ¿qué porcentaje de pacientes con IECAS me hace tos? 3 a 20% de los IECAS. Y no aumenta, los BRA no aumenta el riesgo de angioedema generalmente, ¿ok? Entonces mira todos estos datos importantes. ¿Cuántas preguntas pueden salir de acá? Importante lo que voy a mencionar, ¿ya? Los receptores AT2 ya se expresan en mayor abundancia en tejidos fetales y disminuyen después del nacimiento, ¿ok? Eh, y justamente en un modelo de hipertensión inducida por angiotensina 2 mostraron que la exposición a un inhibidor específico de AT2 previno la hipertrofia arterial inducida. O sea, justamente el AT2 podría evitar la hipertrofia, ¿no? Porque el AT2 es vasodilatador, es bueno. ¿Ya? El consensus fue el estudio para el enalapril, ¿no? Que demostró que baja la mortalidad entre un 50 y 22% en falla cardíaca, ¿no? El sol también enalapril, ¿ya? Bajan la mortalidad, ¿ok? Entonces, mira, los IECA se clasifican en tres grupos. Esta es pregunta de examen. Grupo uno, grupo 2, grupo 3. Clasificación de los IECAS, pregunta de examen, ¿ah? Grupo uno, grupo 2, grupo 3. Los IECAS, por si acaso. Lo grupo uno es el grupo del sulfidrilo, grupo 2 de carboxilo, grupo 3 fosforilo. Grupo 3 solo está fosinopril. ¿Y por qué te coloco esto? Porque acá pregunta que siempre te hacen es ¿cuáles son profármacos? Te van a preguntar, ¿qué es un profármaco que tiene que activarse en el hígado, verdad? ¿Cuáles de estos son profármacos? O prodrogas, que le decimos, ¿ya? Los únicos que no son prodrogas, o sea, únicos que no son profármacos, viene a ser el lisinopril y el captopril. Este no profármaco, pregunta examen, y el lisinopril, no profármaco. El resto son profármacos, tienen que activarse en el hígado. Ya, lo otro que te pueden a preguntar acá es, ¿cuál es el más liposoluble? El fosinopril. Es el más liposoluble y es del grupo 3. Lo otro que te pueden preguntar, ¿cuál tiene mayor eliminación hepática? ¿Ya? El fosinopril, la eliminación renal es igual a la hepática. Y el que sí tiene más hepática que renal es el trandalopril. Mayor hepática que renal. El resto son eliminación renal. No te olvides. Ya son preguntas de examen, ¿ya? ¿Cuáles tienen mayor tiempo de duración? La mayoría duran 24 horas. El que tiene menor tiempo sería la pregunta más importante, ¿no? Es el captopril. El captopril es el que tiene menor tiempo de vida media o duración. Ya, generalmente dura de 6 a 10 horas. El captopril es el único que se da cada 8 horas. Y el captopril, acuérdate, es como tiene su grupo sulfidrilo, este grupo sulfidrilo regenera el GMP cíclico para producir óxido nítrico. Por eso cuando yo tengo acuérdate esto, ¿ah? Si yo estoy usando nitroglicerina, acuérdate, nitroglicerina para una hipertensión, por ejemplo, después de un infarto, una falla cardíaca o hipertensión. Yo ya no quiero usar endovenoso, ¿no? Digo, ya está mejor, quiero pasar a mi vía oral. ¿Con cuál paso a vía oral? Con captopril. ¿Por qué? Porque la nitroglicerina produce óxido nítrico y el captopril, con su grupo sulfidrilo, puede aumentar el GMP cíclico y producir también óxido nítrico. Entonces, como que me ayuda a salir de la nitroglicerina el captopril porque me da cierto efecto óxido nítrico, ¿ya? Entonces, esas son las preguntas que te van a hacer en tus exámenes, ¿ya? Listo, importante lo que estamos conversando. En la vida real usamos más el captopril y el enalapril. En agudo captopril, luego lo tratamos de pasar a enalapril, ¿no? Y tienen más evidencia en falla cardíaca que los arados. Mira, la bradicinina es la que me daba la tos, no te olvides. Y mira todos estos datos, ¿ya? La bradicinina puede ayudarme con la hipotensión porque libera óxido nítrico, tiene un efecto para bajar la presión más con los YECAS. Puede mejorar la sensibilidad a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2. Por eso los IECAS tienen que usarse en diabéticos tipo 2 porque son nefroprotectores, ¿no? O sea, si hay proteinuria, va de frente IECA. Siempre que tú tengas proteinuria, ¿qué se usa? IECA
No te olvides. El finrenone, que es antagonista mineralocorticoide. Los ISGLT2 también van para la proteinuria. Esos tres, al menos, sí o sí tienen que usarse en pacientes con proteinuria. ¿Ya? Mejoran en los pacientes, ¿ok? Y ahí puede aumentar el flujo del músculo esquelético y por eso mejora el uso de la glucosa en estos pacientes. ¿Listo? Ahora, los inhibidores de angiotensina 1, sí, sí va a estar. Los inhibidores de angiotensina 1, ¿ok? Hay pruebas que vías enzimáticas alternativas con la quimasa producen angiotensina 2 en el miocardio y eso justamente es lo que da la hipertrofia cardíaca, no te olvides. Y este cuadro es importante porque te habla de todos los mecanismos de acción, ¿no? Y bueno, sus referencias de los IECAS o ARA2, ¿no? Por ejemplo, pueden inhibir los efectos. Hay angiotensina que se produce en el mismo corazón, en los mismos tejidos y pueden inhibir ahí. Modula los efectos tisulares de renina-angiotensina. Reduce el flujo simpático central, mejora el tono arterial y la sensibilidad, mejora la función endotelial, eleva las cininas, efectos benéficos sobre la aterosclerosis, altera la composición proteica del músculo esquelético para mejorar el ejercicio, a mejor sensibilidad a la insulina, menor remodelación auricular para que no haga hipertrofia, es antiinflamatorio, todos los beneficios, además del mecanismo de acción obvio que tiene. ¿Ok? Y este fue un estudio, ¿no? Que vieron este es el GEAL Study, ¿no? Miraron altas dosis versus baja dosis de los sartán en pacientes con falla cardíaca, ¿no? Y generalmente muestran beneficios, y acá nos mostró que es igual IECAS o ARA2 en falla cardíaca reducida, ¿ok? Pero usar altas dosis es mejor, como ven en la línea, hoja, ¿no? O sea que hay que usar 150 miligramos de losartán, redujo la muerte o ingreso por falla cardíaca, en fiebre reducida que es 50 miligramos. Entonces tú siempre tienes que llegar a la dosis máxima que el paciente tolere, ¿ok? Importante, ¿ya? Y luego dices, ¿cómo doy los medicamentos? Son cuatro fantásticos, ¿verdad? IECAS, o ARA2, o ANRI de elección, eh, beta bloqueadores, antagonistas mineralocorticoides, inhibidores de CGLT2. ¿En qué orden los uso? Podría usarlos, hay varios enfoques, pero generalmente en el orden en el que se estudiaron, ¿no? Ya, en general este, iniciamos cada uno de los agentes primarios para el tratamiento de falla cardíaca dentro de los 2 o 3 meses posteriores al inicio de la terapia. Entonces, tienes que llegar a usar los cuatro fármacos y vas uno por uno generalmente cómo fueron yendo a estudiar los IECAS, beta block, mineralocorticoides y los SGLT2, ¿ok? Y acá vemos, ¿no? Cómo bajó la mortalidad a usar estos cuatro fármacos. Una mortalidad total más baja, 23 versus 27%, ¿no? En falla cardíaca, ¿no? Menos reingreso, menor incidencia de infarto, ¿no? En los IECAS. Mira cómo los IECAS bajaron la mortalidad, ¿ok? Y si tú les retiras el tratamiento, empeoraron los pacientes. Por eso hay lo que se llama falla cardíaca con FEBI recuperada. Tú puedes tener un paciente con falla cardíaca FEBI 30 y tú le das el tratamiento, regresa 50. Y tú le quitas, aumenta la mortalidad. O sea, no se le debe quitar al que recupera. ¿Quién es falla cardíaca recuperada? El que tiene FEBI menos de 40 y que subió más de 10 puntos con la terapia. Ese es recuperado. ¿Ok? Y no se le debe quitar la terapia. ¿Ya? Este, y por ejemplo, acá se vio, ¿no? Que si no le quitabas, a los que le quitaban tenían mayor mortalidad, ¿no? Y hay que usar altas dosis de los fármacos, no te olvides que tolere el paciente, ¿ya? Entonces, bueno, ya los resultados combinados de los ensayos compararon a los antagonistas de a los ARA2 con IECAS, mostraron tasas de mortalidad similares con estimación que favoreció a los inhibidores, a los IECAS, ¿no? O sea, no hay diferencia básicamente en IECAS ahora dos, lo que nos quiere decir. Y acá vemos los efectos adversos. ¿Ok, doctores? Esta parte es importantísima. Efectos adversos de estos fármacos. ¿Nos van a hacer hipotensión sintomática o asintomática? Mira, si la hipotensión es asintomática, no le bajes la dosis. Si es sintomática, bájale la dosis. ¿Ok? La hipotensión postural, ¿cómo se define? Hipotensión arterial postural, ¿cómo se le define? ¿Ya? Que baja menos de,
que baja al menos 20 la 20 la sistólica cuando está de pie, o baja mayor o igual a 10 la diastólica cuando está de pie, a los minutos de colocarse de pie. Y eso puede ocurrir, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado en eso, con estos fármacos. El que más hipotensión da son los ANRI, sacubitril, valsartán. Por eso si un paciente tiene que tolerar al menos valsartán para poder darle ANRI, ¿ya? Puede darme angioedema, pero eso sobre todo los YECAS, ¿ok? No se olviden eso. Ya, y bueno, ocurre en las primeras semanas, no te olvides. Puede darme tos persistente seca, vespertina, en la tarde, más en mujeres, en los 6 primeros meses de tratamiento. Y se suspende YECA y se pasa a ARA-2. ¿Ok? Eh, ujú, ya, no se olvide. Y cuando da angioedema, no te olvides que le puede dar un 10%, puede darle otro angioedema, así deje de tomar la terapia. ¿Ok? Y da sobre todo en los 3 primeros meses. Así que el paciente tiene que saber eso porque se tiene que usar adrenalina en esos casos, ¿ya? Puede empeorar la función renal, ¿ok? Solo está contraindicado si hay estenosis bilateral renal, si no, no se contraindica. Puede empeorar sobre todo en 1 o 2 semanas la creatinina, ¿ya? Pero no se suspende porque sube la creatinina. Si el aumento de creatinina es más del 50% del valor inicial, o la creatinina es más de 3, o la tasa de filtración bajó a menos de 25, ahí recién se disminuye la dosis, a la mitad. Pero si no, no. Si es más de 35 3.5 la CREA, la tasa menos de 20 se suspende. Entonces no te olvides, suspendo con más de 3.5 de CREA o tasa menos de 20. Si aumentó más del 50% o la CREA está de 3.1 a 3.5 o la tasa menos de 25, solo bajo la mitad. No te olvides de eso. Y la hiperpotasemia hay que tener mucho cuidado porque es mortal. Si es más de 5,5, con cambios en electro hay que suspender. Si es menos 5,5, podemos bajar la dosis, no te olvides. ¿Ya? Y acá nosotros vamos a ver algunos datos como indicaciones y contraindicaciones. ¿Ok? Listo. Entonces ya hemos hablado que estos YECAS, ARA-2 me van a servir para la falla cardíaca. ¿Ya? Para el postinfarto, sobre todo si es FEBI menos de 40%, me puedo usar YECAS, ¿no? No se olviden, igual aldosterona también postinfarto, por el estudio de FESUS, puedo usar epledenone con FEBI menos de 40. Ya, también puedo usar IECAS cuando hay proteinuria, ya lo hemos mencionado. Con angina de pecho, más uso beta bloqueantes, bloquear el canal de calcio. O sea, estos son fármacos hipertensivos, pero ¿cuándo prefiero uno más? O sea, yo prefiero un beta bloqueante como antihipertensivo si mi paciente tiene angina o un bloqueador de canal de calcio. Yo prefiero un IECA ahora 2 cuando hay proteinuria, diabetes, un infarto, ¿no? O falla cardíaca. Entonces aquí te dice, según lo que tiene el paciente, cuál antihipertensivo prefiero. Por ejemplo, si tiene HBP, o sea, hiperplasia prostática, bloqueador alfa puede ser útil porque me trata los dos. Tiene temblor esencial, bloqueador beta no selectivo. Hipertiroidismo beta bloqueante, migraña beta bloqueante, osteoporosis, la tiacida porque me reabsorbe calcio. Tiene reinado, bloqueador de canal de calcio y está contraindicado los beta bloqueadores. Si usa angioedema, no puede usar, si tiene angioedema, no usar IECAS. Si tiene broncoespasmo, no usar beta bloqueador no selectivo como propranolol. Tiene problema hepático, no metildopa. Este es el antihipertensivo en embarazadas, ¿no? O en renales refractarios. Si tiene embarazo o quiere embarazarse, no IECAS, que es teratógeno. Tiene bloqueo de segundo o tercer grado, o sea, un PR prolongado, no beta bloqueador, no bloqueador de calcio, no hidropedínico como diltiazem, verapamilo. No usar esos fármacos, a menos que haya marcapaso, ¿no? Y, por ejemplo, en depresión hay que evitar beta bloqueantes, en gota hay que evitar diuréticos de ácido, tiacídico, en hiperpotasemia hay que evitar antagonistas mineralocorticoides, ¿no? Acá los estudios con aldosterona, ya, no incluyeron a pacientes con potasio más de 5 ni CREA más de 2.5, así que ahí no se usa aldosterona. Hiponatremia no hay que usar tiacídico, que es el diurético que más hiponatremia da. Enfermedad renovascular no usar IECAS, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ya no se olviden eso. Y hay al menos un entorno en que los ARA, son, bueno, están probados y los IECAS no. Y son en los pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, según el ensayo LIFE. Ahí los ARA están más probados que los IECAS, ¿no? Y bueno, similar, chicos. Este es un cuadro resumen de lo que hemos estado conversando.
Y acá hay un breve resumen de los datos que hemos dado de los YECAs. Guara 2. Muy bien. Y ahí siempre que vas a ver la hiperpotasemia por un YECA, hay que ver la tasa de filtración por Crocop-Gaul, que es la que más se ha usado en estos estudios. Ya hay que ver si no está con una dieta baja de potasio, ¿ya? Eh, las tiacidas pueden ayudarnos para eliminar el potasio. El bicarbonato puede correr la acidosis contrarrestar una acidosis metabólica que esté presente. ¿Listo, doctores? Muy bien, doctores. Ya. El CKD-EPI sí se puede usar. El tema es que la mayoría de trials en cardiología han usado Crocop-Gaul. Es decir, tú puedes usar CKD-EPI, ¿no? Pero tú cuando uses un fármaco, tú tienes que ver qué han usado en el estudio que han probado ese fármaco, ¿no? Por ejemplo, acá han usado más este Crocop-Gaul, ¿no? Y por eso tú tendrías que, si vas a usar estos fármacos, corregir la dosis, pero con Crocop-Gaul. ¿Que se acuerdan? 140 menos la edad. Tiene que hacerle memoria porque viene para la tasa de filtración. Esto viene en exámenes, ¿ah? Ya ha venido 140 menos la edad por el peso, ¿no? Y siempre te ponen alguien, ¿no? Te lo hacen fácil acá, ¿no? Siempre te ponen 140 menos la edad por el peso y te ponen acá pesa 70, ¿no? Sobre la creatinina. ¿Se acuerdan abajo que iba en denominador, chicos? Antes de acabar. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de Crocofagol? Eso igual fue para los anticoagulantes orales como apixaban, rivaroxaban. Se usó Crocofagol. Y por eso yo les digo, en cardiología al menos, Crocofagol ha tenido más impacto en los estudios, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fórmula? 140 menos la edad sobre el peso sobre. Siempre te ponen que pesa 72, ¿no? Por la creatinina por 72 y se multiplica por 0,85 si es mujer o por 1 si es varón de memoria. 140 menos la edad por el peso sobre creatinina por 72 y por 0,85 mujer y por 1 en varón. ¿Ok? Hay el mito que los IECAs ya no se dan cuando el paciente está en enfermedad renal crónica terminal. O sea, si ya están menos de 20, 15, ya no damos IECA por el riesgo de hipercalemia. Pero si ya está en diálisis, ya puedes dar IECAs otra vez. ¿Ok? Listo, doctores. Muy bien, muy bien.